Amado Dios, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia infinita, por tu fidelidad. Recibe toda gloria, toda honra, toda nuestra gratitud. Permítenos cada día conocerte más, con profundidad, con entrega, con diligencia, como dice Jeremías, entenderte y conocerte quién eres tú, Señor. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente desde la ciudad de Ibagué. Les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez. Estamos hablando hoy vamos a hablar acerca de escatología, un poco. Mateo 24 y Mateo 25 habla acerca de lo que es la escatología. Tiene que estudiarse a la luz de Daniel, del libro de Apocalipsis, capítulo 6 hasta el 19, donde habla acerca del tiempo de la gran tribulación. Jesús ya está pronto a partir y se reúne con sus discípulos y ya la multitud se ha ido y él se encuentra con sus más íntimos y ellos le hacen la famosa triple pregunta que está en Mateo 24. Le dice sus preguntas: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que llamamos la triple pregunta. Y el Señor comienza a hablar una serie de señales que se van a dar. Y entre una de ellas habla acerca de que los días finales serán como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Eran días donde había gran maldad y la gente ya se había acostumbrado a la maldad. Es interesante que en estos tiempos donde hay tantas cosas que ofenden la santidad de Dios, del Dios de la Biblia, no del Dios que a veces se crean. Siempre he pensado que muchas personas se crean un Dios que lo acomodan a sus pecados, a sus malas formas de vivir. Entonces el sicario, el asesino, el sicario, el que mata a la gente por dinero, acomoda a Dios a su afán de matar, rompiendo el mandamiento que dice no matarás. El ladrón, el político ladrón, estafador, el que va detrás de algo, el político, acomoda a su Dios a su robo, a un Dios que tolera su robo, su maldad. Entonces va el domingo a alguna iglesia cristiana, católica, la que sea. Allí adora a su Dios que le tolera la maldad. La persona que tiene ideología de género, entonces se crea un Dios que le tolere eso. Y el ser humano tiene muchos dioses, pero el verdadero Dios es el de la Biblia. Y en los tiempos finales, después de que el Señor habla de que habrán terremotos, pestes, que habrán guerras, hambres, está Mateo 24, dice acá los comienzos de dolores, dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Y también habla acerca de la parábola de la higuera, donde dice que así cuando Israel nuevamente vuelva a ser nación, como hoy en día lo conocemos, una nación, entonces de ahí comenzaría a contarse ya la última generación. Dice, no pasará esta generación, verso 34, sin que ocurra la venida de Cristo. O sea, la generación es aquella que veamos, lo que estamos viendo hoy en día, la maldad, terremotos, pestes, acabamos de pasar por una pandemia y los científicos dicen que como que vienen cosas peores porque según las teorías de los científicos, al derretirse los famosos hielos del polo, los árticos del norte, del sur, ahí hay virus que han estado congelados por milenios y que pueden en un momento dado salir y volver a devastar grandemente la humanidad. Los científicos no están preparados para eso. Y dice acá que una de las señales será que habrá gran maldad. Verso 36, pero el día y la hora nadie sabe. Es interesante que aquí el Señor habla de que cuando ocurran todas las señales, solamente se espera un día y una hora. O sea, no se habla de meses ni de años, solamente un corto tiempo. Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cuáles eran los días de Noé? Noé duró 100 años hablando del juicio que venía sobre ellos debido a su gran maldad. Pero nadie le puso cuidado al viejito loco que estaba construyendo un gran barco porque decía que iba a llover tanto que toda la tierra se iba a inundar. Y obviamente eso ocurrió, hay pruebas arqueológicas
en los mismos escritos babilónicos aparece la historia de un personaje que se llama Gilgamesh y que habla exactamente lo mismo que pasó con Noé. Y todos perecieron. Fue muy tarde, ya cuando ellos reaccionaron ya era demasiado tarde. Dios cerró, dice la Biblia que Dios cerró la puerta y comenzó la gran lluvia y vino la debacle y nadie se salvó. Dios es un Dios de misericordia, de amor, de bondad, pero su misericordia tiene un límite. Dios castiga la maldad del ser humano. Dios castiga aún a su iglesia, a sus hijos, dice Hebreos, Apocalipsis y varios pasajes de la Biblia. No podemos jugar con Dios, no podemos crearnos un Dios que acolite todos nuestros pecados. Dice que así como fuera en los días de Noé, así creo que estamos en los días de Noé. Hay tanta maldad que es tan permisiva. Hablando con las personas que me encuentro en mi trabajo, a ellos se les hace normal todo lo que está pasando. Dicen, no, pero sí, eso es normal, esto ya está de moda. Todas las aberraciones que dice la Biblia. Pero la pregunta, muchos cuando se encuentran con la muerte, nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? Pero esa es una realidad que todos tenemos. La muerte aparece en cualquier momento. Y noto, las compañías de seguros son interesantes. Dice, este es un seguro de salud. Y cuando hablan de la muerte dicen un seguro de vida. Yo digo, ¿cuál seguro de vida? La persona que se muere no va a disfrutar de ese dinero, lo disfrutan los parientes. Y de pronto más de un pariente malévolo estará diciendo cuándo se muere mi tita vieja para que me deje la platica. Porque nadie quiere hablar de la muerte, pero la muerte es algo que a todos nos va a atañar. Y el juicio de Dios después de la muerte viene. Dice la Biblia, es necesario que el hombre muera una vez y después de ellos el juicio. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Qué personas no van a entrar al reino? ¿Qué personas no van a ir al cielo? No hay purgatorio, no hay absolutamente nada. ¿Quiénes no van a ir? Es interesante que en la Biblia, Pablo por lo menos nos habla acerca en 1 Corintios 6, y por favor acompáñame, ¿quiénes no van a ir a ese lugar precioso que es el cielo? 1 Corintios 6, verso 9, y por favor medita un poco en esto. Ahorita estamos en fiestas en Ibagué y veo la gente dopada por el alcohol, por la bulla. Y muchos de ellos de pronto mueren ahora. Hablaba con un médico que iba en el carro, al cual presta un servicio de transporte. Y me decía, estamos pendientes porque por esta fecha se llenan los hospitales, las morgues, asesinatos, muertes, riñas, todo. Y muchas personas no van a terminar las fiestas, terminarán muertos. Muchos de ellos en un lugar espantoso y terrible. Verso 9 del capítulo 6 del 1 de Corintios, a los Corintios, nuestro querido Pablo, nuestro hermano Pablo nos deja bien claro, inspirado por el Espíritu Santo, quienes no van a ir al cielo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Pero injusto aquel que no cumpla con la ley de Dios, no con las leyes humanas que son tan variables. Lo cierto es que Dios deja una ley que no se puede abrogar, que no podemos pasar por alto, que es una ley que Dios exige: no matarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios, no serás adúltero, no fornicarás, no robarás. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que es claro en sus cosas. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No van a ir al cielo. Muere un artista de música, esa que incita al pecado, a la perversión, y entonces todo el mundo dice, está cantándole a Diosito, a Diosito. No le está cantando a Diosito. Las canciones de él son inspiradas por el mismo Satanás. Bueno, uy, pastor, no hable de eso. Sí, hablo de eso. Porque las letras de esas canciones incitan al pecado, a ofender a Dios. Entonces no creo que este cantante, por más famoso que sea y buena persona, esté cantándole esas canciones al Señor. Dios no lo toleraría. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, no se equivoque, por favor, no se equivoque de Dios.
No equivoque, es el Dios de la Biblia, no es el que yo diga, el que el pastor, el apóstol, el profeta, hoy que están de moda estos personajes. Es el Dios de la Biblia el que debo tener en cuenta. Dice, no erréis, no se equivoquen de Dios. Por favor, no te equivoques de Dios. Cuando mueras, si te equivocaste es demasiado tarde. Yo siempre he creído que un ateo, el más ateo que haya, Marx, Carlos Marx, cuando murió a los 5 minutos había más teología que el más grande teólogo metodista o bautista, que son buenos para estudiar la Biblia, pero ya era demasiado tarde. La teología que aprendió esos 5 minutos de en adelante de total dolor. No erréis ni los fornicarios, primero habla de lo injusto, ni los fornicarios. Yo veo todas las canciones hoy incitan a la fornicación, y muchos cristianos que van a la iglesia hoy están fornicando, ¿no? Y a la jovencita, al jovencito, en la iglesia se ven muy bonitos con la Biblia y todo, y después van al motel. Perdóneme que sea tan fuerte, pero esa es la realidad que he visto en muchas iglesias frías, donde se toma a la ligera el evangelio. Dicen, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Quién es un idólatra? No es aquel que tiene una imagen, no. El que ama algo más que a Dios. A ver, ama el dinero más que a Dios. Entonces, para él los negocios son primero y madruga y hace lo que sea por el dinero. Pero para Dios, pastor, es que es muy tarde, es que es muy temprano, es que yo no puedo estar. ¿Quién más de un idólatra? El que se dedica, digamos, al gimnasio, pero descuida del Señor, porque ama su cuerpo, entonces madruga a hacer gimnasia, y eso está bien, pero no madruga a orar, no madruga a leer la Biblia, a buscar al Señor. Ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que tienen relaciones sexuales con alguien que no es su esposo ni su esposa, es adulterio, eso está allí, con una persona ajena. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Dice la Biblia, no lo digo yo, es la palabra del Señor. Ni los afeminados, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. Dice, ellos tampoco. No te equivoques, Dios no es un Dios arcoíris, como dicen por ahí. Hay una Biblia que le llaman, es que la Biblia arcoíris, no la leí, nunca la leeré. Pero cada uno tiene su Dios, y ese no es el Dios de la Biblia. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los que tienen relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer, como dice Romanos capítulo 1. Si tú vas a Romanos 1 vas a encontrar la lista más grande. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, y en esto creo que hay mucho político ahí metido, ni los que roban. Es que y así sea una persona pobre, por decir, no, es que yo robo porque soy pobre. No, sinvergüenza. Ni los ladrones, ahí no dice qué es, ni los políticos ladrones, ni muchos pastores que son ladrones, pastores que se dedicaron a hacer comercio del evangelio y que han creado grandes sectas. El Señor en su bondad me sacó de una de ellas. Y crean sus sectas para llenarse de dinero y andan con lujos, con cantidad de cosas que no son propias de un siervo, como dice primera de Timoteo 3, dice que el pastor debe ser una persona austera, no dada al amar al dinero. Léete primera de Timoteo 3, para todos los pastores, los que nos decimos ser pastores, debemos de vivir una vida muy modesta, como la vivió Jesús de Nazaret, llenando nuestras necesidades, pero sin ansias de amasar dinero. Ni los estafadores, dice, ni los ladrones, ni los avarientos. Ay, ahí entran muchos queridos hermanos que no diezman. Dicen, no, pastor, yo no diezmo. Y de pronto a su iglesia, una iglesia donde hay un pastor realmente consagrado al Señor. Pero he notado algo hoy en día, las mega iglesias donde hablan de la prosperidad, iglesias bonitas, la gente va y pacta y entregan cantidad de dinero. Pero a las iglesias de sana doctrina, las pequeñas, donde hay buenos pastores y buenas pastoras, ahí la gente no quiere ni diezmar, salen corriendo. Ni los, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, avarientos, ni los borrachos, ni los borrachos. ¿Y cuántos cristianos salen de la reunión a emborracharse? Salen de la reunión a hacer cosas que no le agradan al Señor. Ni los borrachos. Y eso aplica también para los pastores, ¿no? Ni los borrachos,
ni los maldicientes, los que dicen palabras soeces, tremendamente chistes de doble sentido y a toda hora es vulgaridades y dicen ser cristianos pero tienen una boca que pasea al infierno. Vulgaridades por aquí. Hay un humorista colombiano muy famoso, un señor que anda con una ruana y yo lo vi dando el testimonio, llorando y quería recibir a Cristo, pero lo veo por Caracol, a veces yo lo quito porque sé que aparece este señor con chistes de doble sentido y dice que es cristiano, ¿no? Ser cristiano implica pagar un precio. Ser cristiano implica negarse al mundo. Ser cristiano implica muchas veces ser perseguido por el evangelio. Ser cristiano significa pagar precio. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está en la Biblia, no lo que te diga el pastor Gilberto, Pedrito, sea el que sea, es que está en la Biblia. El pastor tiene que ir a la Biblia, aunque su mensaje muchas veces no sea agradable y mucha gente se vaya de la iglesia, porque dice ese pastor, no me gusta cómo habla, porque le delata sus pecados. Dice acá, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si tú vas a Apocalipsis aparece mucho más, y si vas en Romanos, te lo dejo para que lo leas, porque no quiero que tú también leas Biblia, por favor, no dependa solamente de su pastor. Lea Biblia, Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante, hasta el 32, léete toda esa parte que revela estos días que son los días de Noé en los cuales estamos viviendo. Dice, estos no van a heredar, no van a ir al cielo, por más de que el apóstol, el profeta, el que sea, le diga que se va al cielo. No hay cristianos carnales. Hay una teología que yo enseñé, que aprendí también en el lugar donde estaba, de que habían hombres naturales, o sea que no tienen a Cristo, está bien. Habían cristianos espirituales, está bien, pero que habían cristianos carnales. Entonces llevaban años siendo carnales. Y uno le decía, pero mira, es que ya tú llevas 10 años en las mismas. No, pastor, el líder, lo que pasa es que yo soy un cristiano carnal. Y se lo decían a uno con un orgullo. Y todo el mundo jugaba con eso. Ay, sí, es que él es carnalote. O te conviertes o te conviertes. Pero no hay cristianos carnales. Simplemente hay personas que no han nacido de nuevo. No tienen al Espíritu Santo. Y si no tienen al Espíritu Santo, no van a entrar al reino de los cielos. Toda la vida no te la puedes pasar haciendo los que quieras, y perdóname la expresión, lo que se te dé la gana. Sino, ¿cuánto vives? La palabra del Señor. No hay cristianos carnales. Eso es puro cuento que está llevando mucha gente al infierno. No hay cristianos por ser feligreses. Es que yo pertenezco a tal iglesia. Yo soy pastor, apóstol, profeta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice Pablo, nuestro querido Pablo, verso 11, y aquí aparece, y esto erais algunos. O sea, y está hablando los corintios, no hay cristianos carnales. Dice, eso eran ustedes, pero ya no más. Ya déjese la tontera, como dicen mis queridos hermanos ecuatorianos, deje la tontera, aterrice y defínase de una vez. O eres hijo de Dios o no lo eres. O te entregas al Señor, o vuélvete ateo de una vez, rompe la Biblia y apóstata de una vez. Pero no juegues a una cosa y otra, dice acá. Y esto erais algunos, le dice Pablo a los corintios, que eran eso. Corinto era una iglesia bastante pecaminosa, tenían mucho dinero, y habían convertido hasta la Santa Cena en una competencia de una bacanal propiamente, les dice Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nota aquí en el verso 11 realmente quién es un cristiano, quién entrará al reino de Dios. Dice acá, primero, los que ya dejaron. Usted ya no puede andar en las mismas cosas, ya no más, no más. Usted va a entrar a Romanos 7:15 hasta el 8:10 creo, en esa batalla espiritual todos los días de proponerse a vivir en santidad. Todos los días nos toca. Si realmente queremos entrar al reino de los cielos. Todos los días. Dejar la borrachera, dejar
la idolatría, de dejar de ser afeminado, de ser avariento, de ser borracho, de ser maldiciente, estafador. Hay que dejar eso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Aquí aparece la obra de Cristo en la cruz, lavados por la sangre de Cristo, no es por pertenecer a una iglesia. Y si en la iglesia donde tú vas no te predican este evangelio, sal corriendo de ahí. Sal corriendo, déjala. No, es que usted tiene que permanecer aquí, es porque este es el lugar donde Dios lo colocó. No, nadie es dueño de nuestra vida. Tú tienes que salir corriendo. Si en la iglesia, en el grupo no están, en donde vas, no están predicando el sano evangelio, sal corriendo y pídele al Espíritu Santo que te lleve a un lugar donde se predique la palabra. No puedes ser participante de los pecados de ellos, dice la Biblia. No toquéis cosa inmunda, me decía el Señor hace 13 años. Sal de ahí. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y comienza un proceso de santificación, de apartarme del mal. El verdadero cristiano todos los días comienza a santificarse, a vivir apartado, y podrán decir que es... no, lo que pasa es que usted, como me decían muchas veces, es que usted es muy, ¿cómo? Legalista, hermano. Hay que disfrutar la vida, ¿no? O te defines de una vez. Ya habéis sido santificados. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Dios no pide menos. O eres santo o defínete de una vez. Dice santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús, primero, me crea nueva criatura, ya no más a eso. Me lava con su sangre, me santifica, me justifica en el nombre del Señor Jesús, y aparece, y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, aparece la obra del Espíritu Santo. Yo soy incapaz de hacerlo por mis fuerzas, y todos los días en la madrugada tengo que poner delante del altar, mi Señor, mis áreas pecaminosas, aquello que me incita a pecar, y que ese día voy a tener lucha, y tengo que decirle, Señor, este es mi problema, ayúdame hoy, Espíritu Santo, toma mi mente, mi voluntad, mis emociones, quiero vivir en santidad. Pero el cristiano, era interesante, el domingo pasado, por aquellas cosas, pasaba frente a una iglesia de corte pentecostal, y pues se veía todo de la calle, era un garaje grandísimo, y el pastor estaba diciendo algo que me llamó la atención. Estaba diciendo, perdón, noto que muchos hermanos no han venido. Entonces había un hermanito ahí sentado en la puerta, un señor, y me acerqué y le dije, dígale al pastor que los hermanos están de rumba. Y es la verdad, es la tristeza, muchos de ellos estaban de rumba, mientras había un pastor queriendo llevar la palabra del Señor, y muy poquitos están ahí. Me temo que los que estaban de rumba no son cristianos. O te defines de una vez. Yo creo que un cristiano, una persona que dice ser cristiana, debe definirse, decir, bueno, yo no sirvo para ser cristiano, yo no creo en el Espíritu Santo, yo voy a dedicarme al pecado, y rompa la Biblia y haga lo que quiera. Pero o eres o no eres. El Señor dice en Apocalipsis, porque eres tibio, no eres ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada, por eso te vomitaré de mi boca. Es así el Señor. Apocalipsis dice el Señor, el que sea pecador, peque más, y el que se santifica, santifícase. O sea, haga lo que usted quiera. Queridos hermanos, no podemos tomar a la ligera el evangelio del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, por más de que le tenga un cartón de pastor o le hayan dado en la iglesia un cartón de bautizado. Solamente entra al reino de los cielos el que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador. El que haya dejado todos estos pecados que dice en 1 Corintios 6, del 9 en adelante. El que cada día se santifica. El que cada día pide al Espíritu Santo que le ayude a vivir una vida santa. Solamente esos. Pero no podemos jugar con la gracia del Señor. Entonces, volviendo a Mateo 24, porque Mateo 24 aquí no habla de la iglesia, Mateo 24 es un pasaje, Mateo 24 y 25 es para el pueblo de Israel, no habla para la iglesia. De pronto haremos un estudio escatológico más profundo de Mateo 24 y 25, se me ocurre ahora. Me fascina la profecía bíblica, la he estudiado por más de 40 años. Y sigo estudiándole y aprendiendo de buenos profesores de escatología. De BBN, tomé mi último curso de escatología, precioso curso, me enseñó mucho más. Entonces Mateo 24 dice que
Dice Mateo 24, verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra, va a ser tanta maldad como las que vemos hoy en día, que muchas personas que dicen ser cristianas viven una vida desordenada totalmente y asumen que son cristianos y van a ir al cielo. Pero creo que se van a estrellar contra una triste realidad, pero ya será muy tarde. Si el Señor ha hablado a tu vida de pronto, y perdona que a veces sea tan efusivo, porque tengo temor al Señor y yo no vine a tener a la gente contenta. Creo que si Jeremías viniera a predicar hoy también lo echarían a la cárcel. Define tu vida, por favor, defínete. O eres un hijo de Dios obediente que luchas contra el pecado, o coge tu Biblia y rómpela y vuélvete ateo. Pero tienes que definirte. No puedes seguir jugando. Porque la muerte te puede sorprender en cualquier lado. Como a mí, en este momento puede sorprenderme la muerte. Pero tengo que estar preparado hasta el último. Dice la Biblia, sed fiel hasta la muerte. Sé que mi madre está en la presencia del Señor porque vi hasta el último segundo de mi viejita, una mujer entregada a la evangelización, al discipulado, a la oración. Y ocurrió algo cuando ella partía a la presencia del Señor, miró hacia arriba, hacia el techo, yo miraba también y comenzó a hablar con alguien y decía algo que me llamó la atención, decía, es que me da temor, esto está muy alto para subir hasta allá. Hablaba con alguien. La Biblia dice que los ángeles vienen por los justos, y eso está en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando un justo parte de este mundo, su espíritu y su alma tienen que atravesar la atmósfera, está llena de demonios, y tienen que venir los ángeles a ayudarle a cruzar al otro lado. Pero una persona que muere sin Cristo y sobre todo dando alaridos, no, porque los demonios vienen por eso, su alma ya, rápido, entonces no va a tiene un gran problema por la eternidad. No hay una segunda oportunidad, después de muerto no hay más oportunidades. Te damos infinita gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu Santo Espíritu. Permítenos realmente, a los que decimos ser pastores, llevar el evangelio verdadero, porque dice tu palabra que muchos se van a encontrar, que dicen ser pastores, no van a entrar tampoco, dice, y en aquel día muchos se aparecerán diciendo, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor va a decir, pero usted no los conocí nunca. A nosotros los pastores se nos va a exigir más que a las ovejas. El castigo para aquellos que han hecho negocio con la sangre de Cristo va a ser más terrible que para los inconversos, que nunca quisieron recibir a Cristo. Nosotros los pastores daremos cuenta en el juicio final o en el tribunal de Cristo. Y todos los cristianos estaremos en el tribunal de Cristo y otros pseudocristianos irán al juicio del gran trono blanco. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, nuestro llamado de ser cristianos, a llevar tu palabra, a esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, a esforzarnos en la santidad y en vivir vidas que te agraden, a ser fieles hasta la muerte como fue mi madre. Porque algún día podremos escuchar de él, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero solamente, Señor, con que me digas buen siervo, con eso será suficiente. No me atreveré a mirarte porque creo que no podré hacerlo, Señor, tú eres muy santo y mis ojos no son tan santos, Padre. Pero sí estaré seguro en mi casa y entenderé que podré estar al lado tuyo por siempre, mi Señor. Gracias por cada persona que ve este programa, Señor, y llévanos a vivir en santidad, sin la cual nadie verá tu rostro. Oramos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno.
excelentemente bueno. Bendiciones.